Muy buenas noches, amados estudiantes de cirugía, grupos B y D. Vamos a continuar con el avance de materia. En este caso nos toca preoperatorio. Es muy importante el preoperatorio, como todas las materias que tiene esta ciencia. Eh, Voy a hacer como una especie de seminario sobre todo sobre hemograma, porque eso es fundamental. El médico tiene que saber eso porque lo va a manejar durante toda su vida de estudiante y toda la vida de profesional. Entonces, eso ya debe estar por sabido. No es necesario llegar a las clínicas, sino a partir de ahora ya debe estar esto por sabido porque es sumamente importante. Muy bien, vamos a comenzar entonces. Evaluación prequirúrgica. La cirugía precisa de una evaluación prequirúrgica. Para esa evaluación se tiene que cumplir objetivos definidos. Evaluar el estado clínico del paciente, realizar recomendaciones relativas a la evaluación, manejo y riesgo de los problemas médicos en el periodo perioperatorio. Contar con un completo perfil del riesgo clínico que pueda ser utilizado por el paciente, el médico de cabecera, el anestesiólogo y el cirujano. Minimizar riesgos y disminuir la ansiedad para lograr el mejor curso perioperatorio posible. Las bases de la evaluación preoperatoria son la historia clínica, las pruebas complementarias, el establecimiento del riesgo anestésico, la información al paciente junto a la obtención del consentimiento informado y las medidas de preparación preoperatoria. La evaluación clínica. La evaluación clínica es indiscutible a través de la historia clínica. En la anamnesis hay que registrar existencia de patología pulmonar, cardíaca, digestiva, hepática o renal. Enfermedades infecciosas transmisibles, como ser hepatitis, por ejemplo. Alergias, especialmente a medicamentos, hábitos tóxicos, alcoholismo, tabaquismo y drogas. Procedimientos quirúrgicos y hospitalizaciones previas. Antecedentes anestésicos, antecedentes de problemas de la vía aérea, intubación difícil o enfermedad de la vía aérea, enfermedad articular de la articulación temporomandibular, dentadura móvil, etc. En la mujer, último periodo menstrual, los antecedentes de transfusiones. La exploración física incluye los sistemas cardiovascular, respiratorio y nervioso. Valorar el estado de la vía aérea, comprobar la altura, peso, estado mental basal y el acceso vascular. Pruebas diagnósticas. De acuerdo a las características clínicas del paciente, se realizan una amplia gama de pruebas diagnósticas de rutina. Esta práctica se utiliza durante muchos años. La literatura médica actual demuestra que no hay justificación para las evaluaciones diagnósticas de rutina porque los estudios realizados en forma rutinaria pueden arrojar resultados anormales, incluso en individuos aparentemente sanos. Los resultados de las pruebas diagnósticas llevan a un cambio en el manejo clínico a una pequeña proporción de los pacientes. Los estudios prequirúrgicos tienen un bajísimo poder para predecir en eventos adversos en pacientes asintomáticos. La recomendación actual es que los estudios diagnósticos se soliciten considerando las características particulares del paciente y de procedimientos operatorios, evitando los dos estudios de forma rutinaria. Entonces, no hay eso de laboratorio de rutina, no existe. Entonces,
Más bien existen guías clínicas diseñadas para asistir a los responsables de la evaluación prequirúrgica, contando con un marco analítico para que la evaluación de los pacientes. Estas guías no reemplazan el juicio clínico para el paciente individual, ni establecen un protocolo rígido para todos los pacientes. Hematimetría. El beneficio de obtener sus resultados se traduce en el grupo de enfermos que deben ser transfundidos, menos del 3%. El hemograma es el primer examen a ser solicitado. El estudio de la serie roja es importante. Se pone en evidencia anemias insospechadas clínicamente que deben ser investigados antes de la cirugía. Los valores mínimos exigibles para que un paciente pueda ser llevado con tranquilidad a una cirugía son un hematócrito de 38%, una hemoglobina de 10 gramos, eritrocitos entre 4 millones por milímetro cúbico en los varones y las mujeres 3.500.000, y los leucocitos entre 5.000 a 8.000 por milímetro cúbico. Esos son entonces los valores aceptados para una cirugía y que tengamos entonces tranquilidad durante el acto quirúrgico. Valores normales de los parámetros hematológicos. Hematías en el hombre y la mujer. En la mujer, 4.2 millones a 5.4 millones. En el varón, 4.7 a 5.1. La hemoglobina en la mujer, 12 gramos a 16 gramos, y en el varón, de 14 a 18 gramos. El hematócrito de 37 a 47% en la mujer y en el hombre de 42 a 52%. El BCM, volumen corpuscular medio, de 88 a 98, y la hemoglobina corpuscular media de 27 a 31 picogramos. La concentración de hemoglobina corpuscular media de 33 a 36 gramos por decilitro. Glóbulos blancos de 5.000 a 10.000, los neutrófilos de 42 a 75, los linfocitos de 21 a 51, los monocitos de 2 a 9%, los eosinófilos 0 a 5%, basófilos 0 a 2% y las plaquetas de 150.000 a 450.000 microlitros. Diversos estudios de investigación mostraron que los niveles de hemoglobina pueden ser de menos de 10 a 10.5 gramos por decilitro en el 5% de los pacientes, cuando este estudio es solicitado en forma rutinaria. Sin embargo, los niveles raramente son inferiores a menos a 9 gramos por decilitro. En pacientes con niveles de anemia suficientemente importantes como para justificar suspender la cirugía, se espera que presenten síntomas de anemia o de una enfermedad asociada. Tipos de anemia más frecuentes. Una anemia regenerativa y aregenerativa. Las regenerativas por hemorragia aguda, anemia hemolítica intravascular por transfusional, quemaduras graves, microangiopáticas, extravascular autoinmune e hiperesplenismo. Las aregenerativas, aplasia medular, invasión medular, déficit nutricional por hierro, ácido fólico, vitamina B12, endocrino-metabólicas, hipopituitarismo, hipotiroidismo, insuficiencia renal. Los eritrocitos. Las alteraciones del número de eritrocitos por defecto o exceso no se deben valorar de manera aislada, sino en conjunto con las concentraciones de hemoglobina, hematocrito y número de reticulocitos. La reducción de la masa eritrocitaria, disminución de eritrocitos, hemoglobina, hematocrito, se define como anemia antes de realizar el diagnóstico diferencial de la probable etiología. Se debe descartar una anemia ficticia como consecuencia de un aumento del volumen circulante por causa fisiológica, por ejemplo, embarazo, o iatrogénica en una hiperhidratación. Se debe diferenciar en las anemias verdaderas dos grandes grupos: las regenerativas extramedulares
y las regenerativas medulares, diferenciación que se establece dependiendo de la integridad de la médula ósea. Las causas más frecuentes son. Bien, vamos a ver ahora cómo se forma los glóbulos rojos, la hematopoiesis. La hematopoiesis es un proceso dinámico de lo que se llaman las células stem, un microambiente definido por medio de las citoquinas, inducidas a proliferar y diferenciarse, dando lugar a progenies maduras y células terminales que pasarán a la circulación sanguínea con funciones específicas. En otras palabras, la definición de hematopoiesis sería como la formación de sangre que suple lo que falta en condiciones basales o también puede responder a una mayor demanda ante un estrés, por ejemplo. Las características de la hematopoiesis. Es un sistema complejo de organización jerárquica donde interactúan células y moléculas y donde existen migraciones celulares. Las células stem circulan en pequeña cantidad en la sangre. Stem cell y progenitores anidan en médula ósea, ganglios y el vaso. Condiciones de hipoxia, similar a la etapa fetal, lo que se llama los nichos donde anidan las células stem. El conocimiento, de la maduración y proliferación están coordinadas por productos de regulación génica. Las células stem hemopoieticas están en una renovación constante. Las propiedades de estas células stem, o también podemos llamarlas células fuente, son 1. Autorreplicación, pluripotencialidad y capacidad proliferativa. 2. La retención de aspectos embrionarios, pequeño, tamaño, cromatina difusa, citoplasma pobre en organelas y abundancia de ribosomas libres. Célula totipotencial son identificadas en médula ósea fetal y postnatal, hígado fetal, cordón umbilical y sangre periférica. El término stem cell quizá no deba ser usado para referirse a una entidad celular, sino a una función biológica que puede ser inducida en muchos tipos celulares diferentes. Algunas células funcionarían de una forma más plástica y dinámica. Aquí tenemos entonces un hueso largo donde existe, ¿no?, la presencia de médula y donde están también los vasos. Y este es prácticamente el mismo ejemplo donde vemos en la médula diferentes células, ¿no?, reticulares, estroma, macrófagos, monocitos, reticulocitos, etc. Entonces, en la médula existen todas esas categorías de células. La médula ósea normal es un tejido especializado que se encuentra en la cavidad medular de los huesos, sobre todo planos y en algunos huesos largos en los niños. La constitución, el componente vascular, células endoteliales especializadas de los sinusoides medulares. Componentes no vasculares se dividen en dos fracciones. Uno es celular, las células hematopoieticas propiamente dichas, y el estroma constituido por macrófagos, adipocitos, fibroblastos y linfocitos T. Esto es muy importante, lo que existe en la médula, señores. Estroma constituido por macrófagos, adipocitos, fibroblastos y linfocitos T. Acelular o matriz extracelular, constituido por proteínas adhesivas y de sostén, colágena, laminina, fibronectina, hemonectina y proteoglicanos. Microambiente medular. El estroma de la médula ósea está formado por células y una matriz extracelular. Las células reticulares, como son los macrófagos,
blastos, los adipocitos y las células endoteliales configuran la matriz extracelular. Las distintas series celulares se adhieren a la matriz extracelular. Está integrada por la fibronectina, relacionada con progenitores y precursores de la serie roja, que se adhieren por medio de las integrinas. La hemonectina, que tiene afinidad a la serie granulocítica. Los proteoglicanos, que concentran las citoquinas. Muy importante esto de las citoquinas, recuerden por favor. Los proteoglicanos que concentran citoquinas. El colágeno, que interviene en la organización supramolecular del estroma. La adhesión de las células moduladas por el stem cell factor. El microambiente medular retiene células y regulación de las células hematopoyéticas. Aquí tenemos la sangre en medio y luego el endotelio, y afuera están los adipocitos, luego los fibroblastos, luego hay una interacción de célula a célula, también los stem células, ¿no?, con el progenitor mieloide y con el progenitor linfoide. Aquí está la matriz extracelular. Las células hematopoyéticas, entonces, resultan de una célula madre pluripotencial. Luego tenemos las células progenitoras, luego las células precursoras, para finalmente llegar a las células maduras con tiempo de vida limitada. Por ejemplo, los glóbulos rojos solamente viven 120 días. Propiedades y funciones del stem cell factor. La citoquina dimérica glicosilada con dos formas funcionales, la transmembrana y la soluble activadas. Origen: son células endoteliales y fibroblastos estromales. Otros son los queratinocitos, las células epiteliales intestinales y los stem cells. Los estímulos para su síntesis son la IL-1 y la TNF-alfa, o inhibe el beta-1-TGF. El stem cell, entonces aquí tenemos la forma germinal y luego entonces aquí tenemos las células foliculares dendríticas que tienen una sobrevida y crecimiento adecuado. Las células siempre comienzan por un promastocito para dar a los mastocitos y luego la proliferación, sobrevida y liberación granular. Los timocitos triple negativos, proliferación y maduración, linfocitos pre-B, linfocitos B vírgenes y los precursores NK, da los linfocitos NK, que estimulan la respuesta a IL-2 sin aumentar la citotoxicidad. Nos estamos refiriendo a esto de las citoquinas, por ejemplo, en la enfermedad del COVID-19 que nos está azotando. Prácticamente hay una invasión a las células, a estas células, y luego entonces el organismo, para defenderse, produce exageradamente la citoquina. Si bien en un cierto momento nos protegen y luego son absolutamente bloqueadores, al final, por la gran actividad que tienen, las citoquinas se hacen más bien contraproducentes en nuestro organismo. Los progenitores hematopoyéticos se caracterizan por producir
colonias in vitro en presencia de factores estimulantes de colonias, generando un solo tipo de células maduras o combinaciones limitadas de las mismas. Se caracterizan por el número de líneas celulares que generan, su especificidad de línea, su respuesta a una o más citoquinas para las cuales tiene receptores. Hay diferentes tipos de progenitores de acuerdo a las líneas celulares que originan: pluripotenciales, bipotenciales y monopotenciales. La eritropoiesis, entonces, comienza siempre de células que son los eritroblastos policromatófilos. Luego van a dar a los reticulocitos y luego se forman los eritroblastos policromáticos. Y finalmente van a dar entonces en esta línea de los reticulocitos a los glóbulos rojos. Y aquí en la otra línea es que estos eritroblastos, en este caso los eritroblastos basófilos, dan entonces estas células que son el eritroblasto para dar la eritropoiesis también otro número de glóbulos rojos. Es importante para la producción de las células madre la hormona eritropoyetina. La eritropoyetina que se origina en el riñón, en las células peritubulares, también se origina en el hígado, en los hepatocitos. Son estímulos para el flujo sanguíneo renal y para el consumo de oxígeno renal. Entonces, la eritropoyetina actúa sobre estos precursores y la masa roja circulante, bajo efectos de la presión de oxígeno atmosférica, la función cardiopulmonar, el volumen sanguíneo, la hemoglobinemia y la afinidad de la hemoglobina por oxígeno. Entonces es importante la eritropoyetina. Aquí podríamos, por ejemplo, explicar si nosotros nos vamos a una ciudad de altura, La Paz. Entonces llegamos allá, inmediatamente, entonces se forma eritropoyetina para formar glóbulos rojos. La masa roja que tenemos circulante no es suficiente. Entonces, en cuestión de horas, ¿no?, por la altura, se produce una estimulación de la formación de eritropoyetina y la eritropoyetina actúa sobre las células precursoras. Granulopoiesis neutrófila, compartimiento de las células madre. Entonces, aquí hay un compartimiento que se llama proliferativo y estos siempre parten de los mieloblastos. Luego pasa a promielocito y luego a mielocito, para del mielocito constituirse en metamielocito, en células en callado, y dar entonces finalmente las células o los neutrófilos maduros que están prácticamente en la circulación. Están en la circulación. Este es el proceso entonces que sigue para los neutrófilos. Antes de manejar los valores solamente de los rojos, blancos, etcétera, hay que tener una idea general de lo que es la sangre. Como acabo de ver, cómo se están originando esas células que son tan importantes. Vamos a hablar un poco sobre la sangre. La volemia. ¿Qué es la volemia? Es el volumen sanguíneo total de un individuo. Representa la suma del volumen que ocupan las células y del volumen que ocupa en el plasma. Entonces, este es el volumen general total de los glóbulos rojos y esto es el volumen total del plasma. Los valores normales. El volumen sanguíneo está dado en mililitros por kilogramo. Los hombres es de 61.5 más menos 8 y en las mujeres 59.0
más menos 5. El volumen de los glóbulos rojos mililitros por kilogramo es de 28.2 más menos 4 y de 24.2 en las mujeres más menos 2. El volumen plasmático por mililitro por kilogramo es de 34.5 más menos 5 y de 36 más menos 3 en las mujeres. Viscosidad de la sangre. Se define como la resistencia al flujo dependiente de la resistencia interna del líquido. Se manifiesta por la velocidad de salida de un líquido a través de un tubo capilar. La sangre es un fluido no homogéneo que depende de la temperatura, de la velocidad de desplazamiento, del hematocrito y del diámetro del capilar. Para su medición se utiliza el viscosímetro de Ostwald. El principio del método consiste en determinar la viscosidad relativa comparando los tiempos de flujo requeridos por una cantidad conocida de suero y agua destilada a través de un tubo capilar. El plasma normal a 25 grados centígrados tiene una viscosidad relativa de 1.61 y la sangre total de 3.5 a 4.5. La viscosidad se halla aumentada en la macroglobulinemia, el mieloma múltiple, la eritrocitosis y la hiperleucocitosis. Eritrosedimentación. ¿Qué es la eritrosedimentación? Es la velocidad con que sedimentan los glóbulos rojos suspendidos en una columna de sangre incoagulable. Su determinación se realiza en una pipeta de Westergren graduada que se coloca verticalmente en un soporte. La lectura se hace a la primera hora en milímetros. Valores normales de la eritrosedimentación. Todo esto ustedes han estudiado en fisiología. Si no recuerdan, tienen que volver a leer. Las unidades convencionales son del método de Winthrop. En las mujeres de 0 a 19 más o menos 1.5 milímetros por hora. En el hombre de 0 a 15 más o menos 1.5 milímetros por hora. Y en los niños de 0 a 13 más o menos 1.5 milímetros por hora. Las unidades de sistema internacional con el método de Westergren. Los varones menores de 50 años menos 15 milímetros de mercurio por hora. Los varones de 50 años menos de 20 milímetros por hora. Las mujeres menores de 50 años también 20 milímetros por hora. Y las mujeres mayores de 50 años menos de 30 milímetros por hora. Composición de la sangre. Entonces, la sangre está constituida primero por una suspensión de células, y también con una parte líquida que se llama plasma. La suspensión celular o elementos formas, como se llaman así, está constituido por los glóbulos rojos, los leucocitos y las plaquetas. Además, en el fluido vamos a encontrar componentes inorgánicos, por ejemplo, los electrolitos. Vamos a encontrar los cationes, que son el sodio, el potasio, el calcio y el magnesio. Y vamos a tener los aniones, como los cloruros, los bicarbonatos, los fosfatos, los sulfatos, los ácidos orgánicos y las proteínas. Y vamos a tener también glucosa y urea. Esto está en miliequivalentes, aquí todo estos valores, y aquí está en gramos. El sodio entonces está en una proporción de 143 miliequivalentes por litro. El potasio va de 3.5 a 5 miliequivalentes por litro. El calcio de 5 miliequivalentes por litro y el magnesio de 2 miliequivalentes por litro. Aquí igual, los cloruros 103 miliequivalentes, el bicarbonato 27, fosfato 2, sulfato 1, ácidos orgánicos 6 y las proteínas 16.
gramos, 0,9 gramos por litro y la urea 0,40 gramos por litro. El plasma. El plasma ocupa el 46 a 63% del volumen de la sangre completa. El 92% del plasma es agua y posee una mayor concentración de oxígeno diluido con proteínas disueltas que el líquido intersticial. ¿Cuáles son las proteínas plasmáticas que son muy importantes? Más del 90% son sintetizadas en el hígado. De estas, la más importante es la albúmina, las albúminas. 60% de las proteínas del plasma constituido por albúmina. Es responsable por la viscosidad y la presión osmótica de la sangre. Otras proteínas plasmáticas, aparte de la albúmina, son las globulinas. 35% de las proteínas del plasma representan las globulinas. Incluyen a las inmunoglobulinas, es decir, que atacan proteínas extrañas y patógenas. Incluyen las globulinas que transportan iones, hormonas y otros componentes. Otras proteínas son los fibrinógenos. Se convierte en fibrina durante la coagulación y la remoción del fibrinógeno deja el suero. ¿Qué es la sangre? La sangre, entonces, es el tejido que se encuentra circulando dentro de nuestros vasos sanguíneos y está formado por eritrocitos, glóbulos rojos o hematíes, o los leucocitos, glóbulos blancos, o las plaquetas o trombocitos, y además el plasma. Eso es la sangre. ¿Y qué es un hemograma? Es uno de los análisis de laboratorio utilizado frecuentemente para el diagnóstico, evaluación y seguimiento de muchos padecimientos, especialmente en los casos de enfermedades hematológicas. Entonces, se agarra y se saca una muestra de unos 5 ml. En esta prueba de laboratorio se van a evaluar tipos de células presentes en nuestra sangre, como ser glóbulos rojos, glóbulos blancos y las plaquetas. Valores normales que ya hemos referido anteriormente están nuevamente aquí y los estudiantes tienen la misión de memorizar estos valores y saberlo perfectamente y no olvidarse nunca más, porque estos valores se manejan toda la vida. Los glóbulos rojos, vamos a hacer un pequeño resumen. Los glóbulos rojos, llamados también hematíes o eritrocitos, son células sanguíneas y la función es que transportan el oxígeno desde los pulmones hacia los diferentes tejidos del organismo. Los valores normales de glóbulos rojos en el hombre ya hemos indicado es de 4.5 a 5 millones por milímetro cúbico. Y los glóbulos rojos en la mujer son de 4 a 4.5 millones por milímetro cúbico. ¿Cuándo son valores altos? Cuando hay problemas respiratorios, enfermedad crónica pulmonar, personas fumadoras y en los procesos de deshidratación. Cuando hay valores bajos de los glóbulos rojos, cuando hay anemia, cuando hay hemorragia y cuando hay también enfermedades de la médula ósea. ¿Por qué? Porque la médula no puede producir los glóbulos rojos por algún motivo, puede ser, por ejemplo, una intoxicación. Las alteraciones en la morfología de los glóbulos rojos son por el tamaño. En ese caso hay anisocitosis, quiere decir de diferentes tamaños. Puede haber microcitosis de menor tamaño, macrocitosis de mayor tamaño, megalocitosis grandes y ovalados. Por la coloración, hipocromía, o la concentración de hemoglobina corpuscular media disminuido de menos del 30%, o hipercromía, una esferocitosis con hemoglobina
concentrada, tamaño de la coloración y también de la forma. Poikilocitosis, es decir, de distintas formas. Ovalocitosis en forma ovalada. Eliptocitosis en forma elíptica. Esferocitosis en forma esférica. Y esquistocitosis como fragmentos de glóbulos rojos. Aquí hay dos observaciones más aparte de la hemoglobina. En el adulto, en las mujeres es de 12 a 16 gramos por 100 mililitros. En el hombre es de 13 a 17 gramos por 100 mililitros. Y en la gestante es de 11 gramos por 100 mililitros. Y en los niños es de acuerdo a la edad. El hematócrito. En el adulto, las mujeres son de 36 a 46%. Y en el hombre es 39 a 52%. También se puede decir en milímetros. La gestante es de mayor a 33% y los niños según la edad. Los glóbulos rojos, tal cual hemos indicado anteriormente, solo vamos a recordar que los recién nacidos van de 5 a 6.5 millones por milímetro cúbico. No es oliglobulia. Entonces, en los recién nacidos, estos valores son normales. Hematócrito. ¿Qué es el hematócrito? Es el porcentaje del volumen total de la sangre compuesta por glóbulos rojos. Valores normales. El hematócrito en el hombre es de 42 a 52% o lineales. El hematócrito en la mujer es de 37 a 48%. Cuando están altos los valores de hematócrito. En la policitemia o poliglobulia, la cardiopatía congénita, en la deshidratación, en la hipoxia y en la fibrosis pulmonar. Dicen que el COVID deja secuelas y va a dejar en los pacientes que han tenido fibrosis pulmonar. Valores bajos de hematócrito, anemia, leucemia, desnutrición, sobrehidratación y destrucción de glóbulos rojos. La hemoglobina es una proteína encargada de llevar el oxígeno y que da el color rojo a la sangre. Los valores normales en el hombre son de 13 a 18 gramos por decilitro y en la hemoglobina en la mujer de 12 a 16 gramos por decilitro. Hay hemoglobinas cualitativas y cuantitativas. Las cualitativas están dados por los defectos genéticos y las alteraciones de la combinación. Y las cuantitativas están en la anemia y la poliglobina. Concentración de hemoglobina corpuscular media, cuyos valores normales son de 33 a 37. Es el índice que valora la concentración de hemoglobina que lleva cada hematíe, es decir, relaciona la cantidad de hemoglobina que lleva el hematíe con su volumen. Por ejemplo, cuando la concentración de hemoglobina disminuye, aparecen las anemias. El volumen corpuscular medio, los valores normales son de 86 a 98 micrones por milímetro cúbico, es el valor que refleja el tamaño de los hematíes. Las alteraciones del volumen corpuscular medio alto indica que los glóbulos rojos son grandes. ¿Cuándo se produce esto? Cuando hay déficit de vitamina B12 o de ácido fólico, ejemplo, embarazada. Patologías del hígado y el consumo elevado del alcohol. La concentración del volumen corpuscular medio bajo indica que los glóbulos rojos son pequeños. Se produce en la talasemia y en el déficit de hierro. Hemoglobina corpuscular media. Indica la cantidad de hemoglobina que hay en cada glóbulo rojo. En cierto modo nos está diciendo los rojos que son los hematíes. Las alteraciones.
hemoglobina corpuscular media está aumentado en el DES de vitamina B12 y en el DES de ácido fólico. Está disminuido en la talasemia en el DES de hierro, valores 25 a 32 picogramos. Glóbulos blancos o leucocitos. Estas células son unidades móviles que forman parte del sistema inmunológico que el cuerpo usa para combatir infecciones. Los glóbulos blancos viajan por el torrente sanguíneo a las áreas de infección y destruyen las bacterias que la están causando. Los valores normales son de 4.000 a 5.000 hasta 10.000 milímetros cúbicos. Cuando aumenta y cuando disminuye. Cuando aumenta se llama leucocitosis. Cuando hay leucocitosis, cuando hay infecciones bacterianas biógenas, cuando existen inflamaciones, cuando existe neoplasias, cáncer, cuando hay quemaduras y cuando también se presenta infarto del miocardio. Hay leucocitosis. Cuando hay leucopenia, cuando bajan los glóbulos blancos, cuando hay aplasia medular, es decir, la médula no está respondiendo y no está produciendo entonces glóbulos blancos. También hay leucopenia en la tuberculosis. Hay leucopenia en la fiebre tifoidea, sida y hepatitis, y también en las enfermedades virales. Entonces, eso es muy importante observar. ¿Cuáles son los valores de los leucocitos? Los valores de referencia normales habíamos indicado en adultos de 5.000 a 10.000. Solo que hay que observar el del recién nacido. Puede llegar hasta 30.000 por microlitro la primera semana y luego se normaliza y llega a 10.000. La leucocitosis corresponde a los leucocitos superiores a 10.000 por milímetro cúbico. ¿Cuándo aparece? Cuando hay infecciones bacterianas, apendicitis, leucemias, embarazo, pero en forma fisiológica. Cuando hay disminución de los leucocitos, leucopenia, cuando es menor a 5.000 por milímetro cúbico. Se producen por problemas farmacológicos, por infecciones virales, por aplasia idiopática, inmune y asociada a colagenosis congénitas, radiación y tratamientos quimioterápicos. En estos casos, entonces, baja la leucocitos. La fórmula leucocitaria son los valores de referencia. Neutrófilos de 50 a 60%, los linfocitos de 20 a 40%, los monocitos de 4 a 8%, los eosinófilos menos de 5% y los basófilos de 0 a 0.5%. Los leucocitos, el valor de referencia hemos indicado está entre 5.000 a 10.000 microlitros y la leucopenia es menor a 5.000 y la leucocitosis mayor a 10.000. Entre los leucocitos podemos señalar que existen los neutrófilos, ¿no?, los linfocitos, los monocitos, los eosinófilos y los basófilos. Estos, obviamente, cuando aumentan, aparecen infecciones bacterianas, los neutrófilos, y los linfocitos en las infecciones virales. Los monocitos en las infecciones crónicas y los eosinófilos en las infecciones parasitarias y las alergias, y los basófilos en las infecciones virales. Los neutrófilos son un tipo de granulocitos. Se encargan de atacar a las sustancias extrañas, básicamente a las bacterias que entran en nuestro organismo. Su función es fagocitar y destruir a bacterias y participar en el inicio del proceso inflamatorio. Los valores normales de los neutrófilos segmentados son de 55 a
5%. Y los neutrófilos encallados, o sea, los inmaduros, son de 0 a 5%. Cuando aumentan los neutrófilos se llama neutrofilia, y esto sucede en los casos de infecciones bacterianas agudas, en el comienzo de las infecciones virales, en quemaduras y en el uso también de drogas como la prednisona. La disminución de los neutrófilos se llama neutropenia y sucede en anemia perniciosa o aplástica por deficiencia de la vitamina B12. Pueden darse por menor producción o maduración, o por mayor destrucción o secuestro. Los neutrófilos, el valor de referencia es de 1500 a 7500 por milímetro. Es neutrofilia cuando es superior a 7500 milímetros por milímetro cúbico. Y hay neutropenia, que se subdivide a su vez, una neutropenia leve, que esté menor a 1500, entre 1000 a 1500, la moderada entre 500 a 1000 y la severa en menos de 500. Eso ya es considerada agranulocitosis, y la muy severa en menos de 100. Esto es grave porque ya prácticamente las defensas están. Linfocitos. Los linfocitos también son células de tipo granulocitos de alta jerarquía en el sistema inmunitario, principalmente encargadas de la inmunidad específica o adquirida. Su función es fagocitar o comerse a diferentes microorganismos o restos celulares. Los valores normales están entre 23 a 35%. Cuando aumentan los linfocitos se llama linfocitosis. Cuando sucede linfocitosis, cuando hay inflamaciones y enfermedades como varicela, como parotiditis o paperas, las hepatitis y la tuberculosis. Y hay linfopenia cuando hay anemias aplásticas, terapias esteroidales, quimioterapias en el SIDA y en todas las enfermedades virales. Los linfocitos. Los valores de referencia están entre 1500 a 4000 por milímetro cúbico en los adultos. El conteo varía con la edad. La linfocitosis, más de 4000 en los adultos y más de 7000 en los lactantes. La linfopenia leve, 1400 a 1000. La moderada, de 500 a 1000. Y la severa, menos de 500. Monocitos. Son células de tipo granulocitos de mayor tamaño en la sangre. Estos son activados tanto en procesos virales como bacterianos. Su función es la producción de anticuerpos y de la destrucción de células anormales. Los valores normales son de 4 a 8%. La monocitosis en los casos de tuberculosis gaseosa, las leucemias, en las infecciones virales y en las infecciones protozoales. Eosinófilo. Un eosinófilo es un leucocito de tipo granulocítico pequeño derivado de la médula ósea. Los eosinófilos son los leucocitos responsables por el combate de parásitos y por el mecanismo de la alergia. Los valores normales fluctúan entre 0,5 a 4%. El aumento es la eosinofilia. Sucede en las infecciones parasitarias, en las reacciones alérgicas y sobre todo en la triquinosis, que es la parasitosis tisular que existe el parásito en el cerdo. La eosinopenia, infecciones bacterianas en infecciones virales, en el estrés traumático, físico y emotivo, en los tratamientos con adrenalina, con ACTH,
insulina e histamina. En esos casos, entonces, hay eosinofilias. Basófilos son también de tipo granulocitos y menos común de los leucocitos en la sangre. La función interviene también en las reacciones de hipersensibilidad. Los valores van de 0 a 2%. Hay solamente basofilia, que sucede en leucemia, en sinusitis crónica, y coexiste con la eosinofilia en las alergias. Las plaquetas o trombocitos son las células responsables por el inicio del proceso de la coagulación. Los valores normales están entre 150.000 a 450.000 por microlitro. El aumento es la trombocitosis, sucede en la anemia por déficit de hierro y en el síndrome nefrótico. La trombocitopenia en la destrucción aumentada, en las metástasis de cáncer, cuando es por drogas y en la autoinmunidad. El valor de referencia de 150.000 a 450.000. La trombocitopenia puede ser leve de 150.000 a 100.000, moderada de 100.000 a 50.000, severa menos de 50.000 y muy severa de menos de 20.000 ya se produce prácticamente un sangrado. La trombocitosis también puede ser leve de 600.000 a 800.000, moderada de 800.000 a 1.000.000 y la severa más de 1.000.000. Vamos a prácticamente a revisar las citoquinas. Es un trabajo que han realizado recientemente. Por consiguiente, el libro todavía no incluye esto porque son trabajos recientes. Entonces, vamos a ver un poquito las citoquinas porque con esta enfermedad del COVID-19, entonces tiene mucho que ver las citoquinas con las reacciones que dan los virus y también la reacción brutal que se produce en nuestro organismo. Citoquinas o citocinas pueden ser las dos formas. Son producidas fundamentalmente por los linfocitos y los macrófagos activados, aunque también pueden ser producidas por leucocitos polimorfonucleares, PMN, las células endoteliales, epiteliales, los adipocitos y del tejido conjuntivo, según la célula que las produzca. Las células que las produzcan se denominan linfocinas. Monocinas si son de los monocitos precursores de los macrófagos. Pueden ser también adipoquinas de las células adiposas o interleucinas, ¿no?, de las células hematopoyéticas. Su acción fundamental es la regulación del mecanismo de la inflamación. Hay citocinas proinflamatorias y otras antiinflamatorias. Entonces, en el COVID hay bastante, ¿no?, citocinas antiinflamatorias porque hay una reacción que ha producido por la invasión de los virus a las células, una reacción que es inusual. El término citoquina se aplica a proteínas producidas por diversas células en respuesta a una variedad de estímulos inductores que se unen a receptores específicos de la membrana plasmática de las células blanco, modificando su actividad biológica. ¿Cuáles son las características críticas de la citoquina? Primero, son glucoproteínas de bajo peso molecular. Dos, interactúan con receptores de membrana e inducen cambios biológicos por medio de mecanismos de transducción del ADN. Actúan sobre una o varias líneas celulares produciendo múltiples efectos, se llama pleiotropismo, o un solo efecto para varias de ellas, redundancia. Presentan sinergia, estimulante o inhibitoria cuando son testeadas en combinación.
Los efectos se producen en diferentes estadios de diferenciación, ejemplo, stem cell factor. Sobre células stem y progenitores, ya sabemos, tempranos, y sobre las progenies en estadios finales de maduración y proliferación de macrófagos y mastocitos maduros. Pueden actuar sobre células blanco contiguas, acción arácrina, y lejanas al sitio de producción, acción endócrina, o sobre las células productoras, acción autócrina. Aquí hay un resumen de algunas de las citoquinas asociadas con el desarrollo de cáncer gástrico y lesiones gástricas precancerosas. Tenemos entonces la mayoría son reacciones antiinflamatorias y proinflamatorias. Hay una reacción quimiotáctica, antiinflamatoria y proinflamatoria. Aquí es muy importante que en el COVID prácticamente frena la producción del interferón gamma. Entonces nos está dejando sin posibilidades de defensa. Se está apoderando el COVID del interferón. Clasificación de las citoquinas. Factores de crecimiento. Pequeños polipéptidos que promueven el crecimiento y división de varios tipos celulares en tejidos. No siempre su nombre identifica su especificidad. Los más importantes son el factor de crecimiento epidérmico, el factor de crecimiento derivado de plaquetas, reparación de tejidos, factor de crecimiento fibroblástico básico, que estimulan el crecimiento de células neuroectodérmicas, endoteliales, vasculares y fibroblastos. Factor de crecimiento insulina símil, que estimula el crecimiento de la glándula mamaria y del cartílago esquelético. El tipo 2 es similar a esta actividad. Factor de crecimiento nervioso es necesario para la sobrevida y diferenciación del tejido nervioso. Linfoquinas y monoquinas, citoquinas producidas por células del sistema inmune. Las hematopoyéticas son la L1, L3, L4, L5, L6, L7, L9, L10, L11, L17. Los receptores de citoquinas son estructuras especializadas que informan a las células de lo que ocurre en el micromedio en que se encuentran. El dominio extracelular es el sitio de unión de las citoquinas, es en general glucosilado. Dominio transmembrana es hidrofóbico y realiza el anclaje del receptor en la membrana. Dominio intracelular es responsable de la señal de transducción dentro de la célula. Tipos de receptores de citoquinas. Familia asociada a tirosina. 4 residuos: cisteína, serina, X, triptófano, serina, cerca de la región transmembrana del receptor. Receptores para hemodímeros y los otros que hemos indicado: L5, L3, L2, L4, L5, L6, L17. Cuando se une al ligando, activa una o más moléculas de la familia de las proteínas. Llanosinasa, que luego fosforila la tirosina de otras proteínas. Activa posteriormente la señal de transducción y el activador de transcripción, que se unen al ADN e inician la respuesta biológica. Receptores tipo tirosinquinasa tienen un dominio extracelular receptor con estructuras con dominio tipo IG y su porción intracitoplásmica es un tirosinquinasa. Los más importantes de este grupo de receptores son el S-KIT y el S-PI. Las citocinas se caracterizan por su redundancia. Muchas citocinas distintas comparten funciones similares. Son pleiotrópicas que actúan sobre muchos tipos celulares diferentes. Una célula puede expresar receptores para más de una citocina. Las funciones se clasifican en autocrinas si las citocinas actúan sobre la célula que las secreta,
arácnidas si la acción se restringe al entorno inmediato del lugar de secreción, y endócrinas si la citocina llega a regiones distantes del organismo mediante sangre o plasma para actuar sobre diferentes tejidos. Las citocinas que se unen a anticuerpos tienen un efecto inmune más fuerte que el que tienen solas. Muy bien, eso es lo que hemos revisado para hoy. Es la primera parte de este tema. Entonces, en la próxima clase voy a dar algunos ejercicios. Por favor, comiencen a estudiar. Muchas gracias.